We Will Rock You. Se dice que durante una pausa en uno de sus conciertos en Stafford, el público dejó de aplaudirles y empezaron a cantarle a la banda You'll Never Walk Alone, el cual era un himno local que la audiencia solía cantarle al equipo de fútbol de Liverpool en los partidos de soccer. La banda se quedó completamente atónita ya que no podían continuar tocando y a pesar de que al principio les resultó molesto, cambiaron su forma de pensar y buscaron aprovechar esa energía del público para hacerlos participar. La canción no lleva batería y mantiene una estructura de 2 pisotones, una palmada y una pausa como ritmo de percusión corporal. Cuando se interpreta en vivo, la canción suele ir seguida de We Are the Champions, ya que fueron diseñadas para escucharse juntas. El video musical fue grabado en el patio trasero de la futura casa del baterista Roger Taylor, quien en ese momento aún no cerraba la venta y tenía prohibido entrar a la casa. Así que mientras hacía un frío glacial en el sureste de Inglaterra, decidieron grabar en el exterior haciendo playback. Además de la canción original, existe una versión más rápida y con rasgos de heavy metal. Pero después de The Works Tour de 1984, se desconoce la razón por la que dejaron de tocar esta versión en vivo. Even Flow. La letra de la canción, escrita por Vedder, describe a un hombre sin hogar que duerme en la calle y pide monedas a la gente, además de no saber leer y que ha desarrollado una enfermedad mental con la cual lucha por mantener sus pensamientos coherentes. En 2008, Vedder declaró que entabló amistad con un indigente llamado Eddie, que era un veterano de la guerra en Vietnam y solía ayudarlo comprándole comida. Vedder escribió la canción después de enterarse que el hombre había muerto mientras la banda estaba de gira. Algo curioso que pasa en sus presentaciones en vivo es que durante el solo de la canción, el vocalista siempre busca colgarse del escenario y en la mayoría de las veces se lanza hacia el público. Pearl Jam contrató originalmente al director Rocky Schenck para grabar el video musical de la canción antes de irse de gira por Europa. El guitarrista Stone Gossard tenía la idea de grabar a la banda dentro de un zoológico. Se hicieron los arreglos en una bodega abandonada y se grabaron a los integrantes individualmente y en grupo improvisando la canción. Sin embargo, al final se llegó a la conclusión de que fue una colosal pérdida de tiempo y dinero. Además de que el baterista Dave Abruzzese se lesionó las muñecas en una de las tomas y tuvo que realizar la gira con las manos entablilladas. Al final, el video oficial de la canción sería dirigido por el amigo de Gossard, Josh Taft, quien durante el concierto en el Teatro Moore de Seattle en 1992 estuvo grabando escenas de diferentes canciones, y en un momento del show, Vedder insistió que la presencia de Josh y sus cámaras eran tan intrusivas que detuvo el concierto y le gritaría el famoso intro: "It's not a TV studio. Josh, turn these lights out. It's a fucking rock concert." Taft dejó esa parte en la versión final, pero MTV siempre buscó cortarla de sus transmisiones. Come Together. La canción fue escrita por John Lennon, quien creó la frase "Come Together, Join the Party" como un jingle para la campaña electoral de Timothy Leary, uno de sus conocidos que era psicólogo y activista defensor del LSD y que se postuló para ser gobernador de California, compitiendo contra Ronald Reagan en 1969. Sin embargo, Leary fue arrestado al descubrirse que poseía marihuana en cigarrillos y tuvo que abandonar la carrera política, por lo que Lennon cambió la letra y la adaptó para el legendario álbum Abbey Road. La canción tenía una fuerte influencia en la música de Chuck Berry, al grado de usar completamente una de sus líneas, y a pesar de que la frase "Here Comes Old Flat Top" en la canción de Chuck Berry hablaba de un modelo de auto con alerones, y
John Lennon a modo de broma describía a un personaje excéntrico que podría ser un hippie, fue motivo suficiente para que el editor musical lo demandara y terminaran ante los tribunales, en donde al final de la pelea legal, Lennon se comprometió a grabar el álbum Rock and Roll con algunas de las canciones que le pertenecían al demandante. Esta canción fue compuesta durante los momentos de mayor tensión entre los integrantes de la banda y donde Lennon tenía ya una actitud tan arrogante que prefirió dejar de lado las aportaciones de sus compañeros, decidiendo así tocar él mismo los instrumentos que les correspondían. Lithium. La letra habla sobre un hombre que después de la muerte de su novia encuentra en la religión el último recurso para evitar impulsos suicidas. El escritor de la biografía de Nirvana asegura que Cobain fue influenciado por la religión durante el tiempo que pasó viviendo con su amigo Jesse Reed y sus padres cristianos. Kurt también llegó a declarar que algunas personas debían de tener la religión en sus vidas si lo necesitaban y eso les salvaba la vida. El video musical fue el segundo proyecto dirigido por Kevin Kerslake. Cobain originalmente quería que el video presentara una historia animada sobre una chica llamada Prego que descubre algunos huevos que eclosionan, pero cuando Cobain supo que la animación tardaría 4 meses en quedar terminada, decidió cambiarla por un collage de presentaciones en vivo. Un accidente con esta canción ocurrió cuando en 1992 la banda acordó en los premios MTV tocar Lithium en vivo. Sin embargo, como protesta por no dejarlos tocar Rape Me, Kurt inicia su segmento tocando unos segundos de la canción prohibida, para después corregir y tocar Lithium. El bajista Chris Novoselic, supuestamente molesto con su instrumento porque estaba fallando, lo lanza al aire y al querer atraparlo, a este le cae en la frente causándole tanto dolor que el bajista se tira de espalda y posteriormente se levanta para salir tambaleándose del escenario. Esto mientras algunos fanáticos se subían al escenario para lanzarse al público y al terminar de tocar, Kurt comienza a tirar los amplificadores y a maltratar los instrumentos, ya que la siguiente banda en presentarse serían los Guns N' Roses y en ese momento ya se odiaban. De igual forma, el baterista habla por el micrófono buscando y saludando a Axl Rose en repetidas ocasiones y en tono de burla para provocarlo. Passion. La canción fue compuesta por el guitarrista rítmico Izzy Stradlin y junto con Slash y el bajista Duff McKagan fue grabada a 3 guitarras acústicas sin hacer uso de otros instrumentos. Se dice que los versos de la canción como All We Need Is Just a Little Passion están inspirados en la relación tóxica e intermitente entre Axl Rose y su entonces novia Erin Everly, aunque esta teoría nunca fue confirmada por los integrantes de la banda. El video musical fue filmado en el Hotel Embajador, que fue la sede de importantes eventos durante los premios Oscar hasta reuniones de jefes de estado. De igual forma, su popular club nocturno presentó a músicos de renombre como Frank Sinatra, Bing Crosby, etc., y que entraría en decadencia después del atentado contra Bobby Kennedy en 1968, quien fuera el hermano de John F. Kennedy. El hotel abandonado fue programado para su demolición solo un año después de la grabación del video musical de los Guns N' Roses. Starway to Heaven. De acuerdo con Jimmy Page, la estructura musical le tomó casi un año en quedar lista, iniciando en 1970 con la grabación de su tercer álbum en la cabaña semi-abandonada de la familia de Robert Plant y hasta la grabación del cuarto álbum en la mansión estilo victoriano de Headley Grange. Se dice que la primera vez que la tocaron en vivo en 1971, el público no quedó impresionado, ya que esperaban escuchar temas más populares de la banda. Incluso Robert Plant se cuestionó el seguir usando la canción más adelante. Sin embargo, en 3 años,
pasó de ser una gran canción a convertirse en el himno distintivo de la banda. Tanto fue el éxito que tuvo durante un tiempo que las tiendas de música colocaban letreros prohibiendo tocar Stairway to Heaven para probar sus instrumentos. Se dice que una vez la estación de radio KBOO en Portal, Oregon, estaba recaudando fondos y en el momento que prometieron no volver a tocar la canción en su emisora si cumplían una meta de recaudación, Robert Plant les hizo una donación por $10,000. Y es que en 1975, Robert Plant confesó que ya empezaba a cansarse de la canción. Decía, hay un número limitado de veces que puedes cantarla en serio, ya después solo se convierte en un sentido moralista falso. La letra de Stairway to Heaven fue escrita por Robert Plant inspirándose en el libro de Lewis Spence, Magic Arts in Celtic Britain. Sin embargo, esta fue acusada de tener mensajes satanistas cuando se reproducía al revés, a lo que Robert Plant comentó en una entrevista que ellos estaban tan orgullosos de su canción y su mensaje tan profundo que la sola idea de imaginar mensajes subliminales les parecía algo sucio, algo muy estadounidense y que en ningún otro lugar del mundo se habían preocupado tanto por buscar este tipo de mensajes dentro de ella. Sin embargo, se sabía que parte de la letra de la canción fue compuesta en la mansión que el guitarrista Jimmy Page le habría comprado al ocultista Aleister Crowley, de quien se sabía practicaba la magia negra y organizaba rituales, orgías y consumo de drogas. Los rumores del satanismo alrededor de la banda cobraron más fuerza cuando sus integrantes empezaron a vivir diferentes tragedias, iniciando por el accidente de automóvil que sufrió Robert Plant ese mismo año y que lo dejó un tiempo en silla de ruedas. 2 años después, Robert Plant sufría la muerte de su hijo Karak Pendra por una extraña infección estomacal, y finalmente el fallecimiento por un coma etílico del baterista John Bonham terminaría con la separación de la banda en 1980. Billie Jean. La canción fue escrita por Michael Jackson en tan solo 5 minutos y ha declarado que mientras la escribía podía sentir que se convertiría en un éxito. El productor Quincy Jones no estaba de acuerdo con la duración de 29 segundos del intro, pero al querer retirarlo, Jackson le pidió que lo dejara ya que a él le hacía querer bailar. La letra de la canción describe a una mujer que afirma tener un hijo del narrador, el cual lo niega todo el tiempo y solo recuerda las advertencias de la gente y de su propia madre sobre tener cuidado y no jugar con el corazón de las chicas jóvenes. Jackson ha declarado que la letra está inspirada en las fanáticas conocidas en esa época como groupies que seguían a sus hermanos mientras estuvieron en la banda de Jackson 5. Michael aún era un niño y no entendía por qué esas fanáticas aseguraban tener hijos emparentados con alguno de sus hermanos. El tecladista de sesión, Greg Phillinganes, aseguró que después de grabar la canción descubrió que era grandiosa en cada nivel, en el ritmo, en el sonido, en la melodía, en la letra y que puede afectar física, emocional y hasta espiritualmente. Actualmente, varios críticos la consideran como una de las mejores canciones jamás hechas. Quincy Jones recuerda cuando trabajó con Donna Summer en la canción State of Independence. Originalmente compuesta por John Evangelis, en esa ocasión Michael participó en los coros y se cree que de ahí tomó las notas del bajo y teclado para posteriormente adaptarlas a una versión más funky. Un accidente asociado a esta canción ocurrió en 1984, cuando la compañía de refrescos Pepsi aceptó pagar a Michael Jackson la extravagante cantidad de $5 millones por grabar algunos comerciales de su nueva campaña Choice of the New Generation. Michael reescribió la letra de Billie Jean y durante la filmación del segundo comercial, en la sexta toma, él se encontraba a unos pasos más cerca de los fuegos artificiales, los cuales fueron detonados antes de tiempo, logrando que algunas chispas alcanzaran al cantante y el fijador que usaba en el cabello permitió que el fuego creciera rápidamente en su cabeza. Michael continuó con su rutina hasta que fue alcanzado por el personal y sus hermanos para tratar de extinguir el fuego que ya se había expandido en todo su cabello y parte de su rostro.
Michael fue hospitalizado de quemaduras de segundo y tercer grado. Tuvieron que darle fuertes medicamentos contra el dolor y someterlo a cirugía reconstructiva en diferentes partes de la cabeza. Muchos de los biógrafos especializados en Michael coinciden en que este fue el accidente que volvió al cantante adicto a los calmantes, ya que el dolor de las secuelas nunca desapareció. La relación comercial entre Jackson y Pepsi no se vio afectada por el accidente, ya que al año siguiente firmaron un nuevo contrato que cubriría 5 continentes, esta vez por $10 millones, manteniendo la relación comercial por más de 20 años, hasta que las denuncias por abuso sexual en contra de Jackson obligaron a la compañía refresquera a deslindarse fríamente de él. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos y familiares para que conozcan más sobre estos temas. Recuerda que puedes dejarnos en los comentarios de qué otros cantantes o bandas te gustaría conocer historias detrás de sus canciones. Hasta la próxima.